Hola a todos, buenas noches. Los saludamos aquí desde Mendoza, Argentina. Somos la Viña Mendoza Comunidad Cristiana y en esta noche fría de invierno los saludamos a los que están con nosotros. Como siempre les pedimos que si quisieran dejarnos un comentario allí para que vean que están ahí, para que sepamos que no estamos solos aquí. Porque en realidad muchas veces hay gente, sabemos que están, pero es como que nos alegra saber que estarían. Mami, voy a mover esto más acá porque no se ve el pan y el vino. Como ven aquí tenemos pan y vino porque esta noche vamos a estar celebrando la Cena del Señor juntos. Así que si no se han preparado todavía, vayan, búsquense una copita de vino, un pedacito de pan y más tarde vamos a celebrar juntos la Cena del Señor. Así que bienvenidos a la transmisión. Les damos la bienvenida a los que están. Veo que hay gente de Chile. Alejandro, hola. La gente de la iglesia nuestra debería estar por ahí, Victoria pero y Marta, hola Victoria y hola Marta. lo que pasa es que Hola nosotros Oscar, tenemos hola familia de Victoria. hora mendocina, entonces por ahí recién se están prendiendo. Pero bueno, acá les voy a dejar con mi esposa Karina para que les dé un saludito también. Hola chicos, bienvenidos a los que nos parte de la comunidad Iglesia Comunidad Cristiana Viña Mendoza y bienvenidos a los que nos visitan, a los que están, a los que van entrando, a los que se agregarán más adelante. Un gusto tenerlos con nosotros y bueno, queremos dedicarle este tiempo al Señor. En toda la semana andamos corriendo de aquí para allá, con un poco de suerte caminando en los días donde tenemos el número de documentos que nos permite salir, yendo y viniendo, lidiando con cosas, pero este es un momento especial, sagrado. Y aunque la viña es muy tranquilita, muy relajada, no hacemos a menos lo sagrado que es entrar en la presencia del Dios eterno, creador del universo, creador de todo espíritu que vive, el que nos da el aliento de vida cada mañana. A veces nos acostumbramos a decir las palabras y no valoramos el milagro que es que Dios nos ha salvado, que Dios nos ha perdonado, que nos invita a su mesa, que nos invita a su familia. Y entonces queremos darle la bienvenida y decir gracias, aunque no lo vemos. A lo mejor en una sillita alrededor de cada uno de ustedes está la presencia del Señor. Y le bendecimos. Así que, Señor amado, nos inclinamos delante de ti para honrar tu presencia en cada hogar conectado a esta transmisión. Gracias, Señor, que tú prometes estar con los tuyos, los que llaman tu nombre, los que creen en tu palabra. Señor, qué privilegio que tengamos el beneficio de la cruz de Jesús, Señor. Sin la sangre que Jesús derramó, no teníamos una chance, Señor, de reconciliarnos contigo, pero tú hiciste todo el trabajo, Señor, para poder recibirnos como familia, a los que aceptamos tu perdón, a los que recibimos, Señor, tu palabra. Y en este día pido tu bendición sobre cada persona que ya ha tomado esa decisión y pertenece al pueblo de Dios, a la familia de Dios, y a aquellos que todavía están contemplando si esto es algo que tienen que hacer. Y yo Señor, te pido que tu Espíritu Santo hable a los corazones. Tú es el que estás atrayéndonos hacia ti. Esto no es una obra humana, no es un trabajo intelectual, no es de que hagamos a que la gente se sienta lo suficiente culpable para venir a la iglesia. No es así. Es el Dios eterno llamando a sus hijos amados que vuelvan al hogar. Así que tu Espíritu, Señor, pido, obre en nuestros corazones y nos acerque hacia ti, a tu corazón. Y Señor, te ofrecemos este momentito donde dejamos las tareas, dejamos las preocupaciones, las distracciones, las inseguridades, las ansiedades, y venimos a tu presencia agradeciendo, Señor, por la cruz, agradeciendo tu amor, agradeciendo tu provisión, tu protección durante la semana, que hemos llegado hasta aquí en toda esta odisea del virus y todavía estamos sanos por tu gracia, comemos todos los días, tenemos un techo sobre nuestras cabezas.
estamos cerca de los seres que amamos. Señor, nos encomendamos a ti, encomendamos este momento y te bendecimos, Señor, te dedicamos nuestro corazón, nuestro amor, nuestra gratitud. Y Señor, que tú vivifiques este momento con tu bella presencia, aquí y en cada lugar, Señor, que está conectado con nosotros y en todo lugar, en todo el mundo. Hoy es el Día del Señor, donde comunidades de fe en todo el mundo se reúnen para elevar un cántico a tu nombre, Señor, y un canto de gratitud. Señor, que tú estés presente con nosotros de acuerdo a tu promesa y te damos este momento en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bienvenidos si recién se están uniendo a nosotros. Como dijimos, somos la Iglesia Viña Mendoza de Mendoza, Argentina, y somos parte del movimiento Viña de iglesias de todo el mundo. Y estamos con ustedes en esta noche virtualmente porque estamos en cuarentena, por lo tanto no podemos tener reuniones en persona todavía. Pero vamos a pasar un tiempo adorando al Señor, así que los invito a que adoren con nosotros. No sean solamente observadores, sino participantes. El Señor está presente cuando hay 2 o 3 reunidos en su nombre, y Él está aquí y Él está con ustedes donde sea que estén. Sí. Me acordé del capítulo 4 de Juan, donde Jesús habla con una personita muy especial y le explica que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y esta persona es una mujer de la tierra de la nación de Samaria en su tiempo. Le decía, ¿dónde hay que adorar? En Jerusalén, en Samaria. En estos días la pregunta es, no estamos en la iglesia, no estamos en un edificio, pero con el Señor nos conectamos en espíritu. Así que les animamos, de nuevo dijimos, este no es un buen show, no es la mejor calidad, no es para entretener a nadie, es una ofrenda de alegría, de adoración delante de la audiencia de uno que es el Señor, el Rey del Cielo. Así que les animamos a involucrarse y a cantar lo que puedan y acompañarnos en este momento. Estoy ante ti, Dios, alzo mi voz porque libre soy, tu nombre proclamaré, a los vientos gritaré que tuyo soy, tuyo soy. Cantemos de nuevo la primera estrofa. Estoy ante ti, en tu
la belleza de tu santidad. Me arrodillo ante ti, alzo mis manos, pues libre soy. Tu nombre proclamaré, a los vientos gritaré que tuyo soy, tuyo soy. Y todo lo que soy lo pongo en tus manos, Dios, pues tuyo soy, tuyo soy. Aquí estoy de pie, alzo mis manos, aquel Jesús, el infinito Dios, el infinito Dios. Aquí estoy de pie, alzo mis manos, aquel Jesús, el infinito Dios, el infinito Dios. Tu nombre proclamaré, a los vientos gritaré que tuyo soy, tuyo soy. Y todo lo que soy lo pongo en tus manos, Dios, pues tuyo soy, tuyo soy. Tu nombre proclamaré, tu nombre proclamaré, a los vientos gritaré que tuyo soy, tuyo soy. Todo lo que soy lo pongo en tus manos, Dios, pues tuyo soy, tuyo soy. Somos tuyos, Señor. Perdón que justo comí un pedazo de pan antes de empezar y me quedó una miga en la garganta. Como ven, somos bastante poco profesionales en nuestra presentación, pero viene de corazón. Así que les quiero también decir, si no escucharon antes, que hoy vamos a estar celebrando la Cena del Señor. Acá tenemos los elementos. Así que si ustedes no han preparado, corran, búsquense una copita de vino y un pedacito de pan, y en un ratito vamos a celebrar juntos la Cena del Señor, cada uno en su casa. Venimos a agradecerte, Señor, en esta noche por todo lo que nos has dado, como Karina dijo, por protegernos también, por proveer por nosotros, pero más que todo, Señor, por tu gran salvación, por tu compasión que tuviste para con nosotros, Señor, por amarnos. Gracias por ser bueno. Gracias por amarme. Gracias por la cruz. Gracias por pagar por mí. Gracias por salvarme. Gracias por tu compasión. Gracias por tu luz. Gracias
Gracias por tu vida dar. Como tú no hay otro, como tú no hay otro Dios. Eres mi esperanza, Jesús, Jesús. Gracias por tu pacto, gracias por tu pacto y por darme tu favor. Gracias por tu amor y todo lo que has hecho en mí. Como tú no hay otro, como tú no hay otro, como tú no hay otro Dios. Eres mi esperanza, Jesús, 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 Jesús. Solo a ti daré toda gloria, solo a ti doy mi adoración. Vivo estás, eres Dios eterno, que tu luz brilla en mí. Como tú no hay otro, como tú no hay otro Dios. Eres mi esperanza, Jesús, Jesús. Eres mi esperanza, Jesús, 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 Jesús. Señor, declaramos que no hay nadie como tú, Señor, que tú eres el único digno de nuestra adoración, digno de nuestra devoción, de que dediquemos nuestras vidas para vivir para ti, Señor. Y nos damos cuenta que hay muchos otros dioses con minúscula que están buscando nuestra atención, nuestra adoración, que quieren capturar, fascinar nuestro corazón, robarte de lo que te pertenece a ti. Pero en este día hacemos esa declaración, bendito Dios, solo tú. Nadie más murió por mí, nadie más murió por nosotros para darnos vida. Nadie más es el Creador eterno que nos concibió en su corazón desde antes de la fundación del mundo. Y Señor Jesús bendito, porque te humillaste hasta la muerte y muerte de cruz, hoy te mereces toda la adoración. Y Señor, con corazones llenos de gratitud y con alegría, elevamos esta alabanza a ti, diciendo que no hay otro Dios, no hay otro rey, no hay otra autoridad en el cielo o en la tierra o debajo de la tierra. Señor, tú y tú, solo tú, te mereces nuestra adoración y nuestra gratitud. Tu presencia y tu gloria traen paz a mi ser. En tu amor
Anhelo estar en tu presencia. Anhelo estar en tu presencia. Anhelo estar contigo, Cristo. Anhelo estar en tu presencia. Presencia y tu gloria, tu presencia y tu gloria traen paz a mi ser. En tu amor tan profundo encontré salvación. Anhelo estar en tu presencia. Anhelo estar en tu presencia. Anhelo estar contigo, Cristo. Anhelo estar en tu presencia. Anhelo estar en tu presencia. Anhelo estar en tu presencia. Anhelo estar contigo, Cristo. Anhelo estar en tu presencia. En tu presencia. Gracias, Señor, por tu presencia aquí. Les invito ahora, así como estamos en la presencia del Señor, en esa actitud de adoración y de gratitud, que compartamos juntos los elementos de la cena del Señor. Y aquí está Karina. Hola amigos. Si no tienen un pedacito de pan y una copita de vino, les animo. Voy a tapar ese cable feo, perdón. Un toque. Me está volviendo loco ahí. Está bien. Obviamente compartir este momento tiene significado para aquellos que han depositado su confianza en el Señor, su fe en Dios,
por aquellos que creen que Dios está y que nos recompensa con su bella presencia cuando nos reunimos en su nombre. Voy a leer unos versos en la carta de Pablo a los Corintios, capítulo 1 Corintios, capítulo 11 y el numerito chiquito del versículo del 23 en adelante. Así que les doy un minutito para los que quieren seguir en sus Biblias. Esta lectura es simplemente lo que estamos haciendo ahora, es simplemente recordar la muerte de Jesús en la cruz por cada uno de nosotros. Y el hecho de que estamos en su presencia es posible porque Él murió, porque Él pagó la deuda que nosotros todos debíamos y que no podíamos pagar. Y Él nos abrió el acceso al Padre, a la familia de Dios, al reino de los cielos, a nuestro destino eterno, que empieza aquí, ¿no es cierto? Muy bien, 1 Corintios, capítulo 11, versículo 23. Pablo está escribiendo estas palabras. Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. Voy a leer el pasaje que habla de la copa y después juntos podemos compartir este momento. De la misma manera, después de cenar tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Esa muerte del Señor es lo que nos dio vida, es lo que nos trajo perdón de nuestros pecados, es lo que nos dio, como dijimos antes, acceso a la familia de Dios. Es como cuando Jesús murió, en la cortina del templo que separaba lo santo de lo común, se rompió en dos, y desde ese momento la presencia de Dios es accesible a los que llaman su nombre, a los que creen en Él, a los que recibimos por fe este milagro del perdón y de la vida de Dios. Así que vamos a compartir este momento. Si tienen un pedacito de pan, compartimos. Lo que voy a hacer es simplemente compartir esto con Marco. Ustedes comparten unos con otros. Ahí está más cerquita. Ahí está. Y bueno, aunque lo hacemos como dije antes, La Viña es una iglesia bastante relajada, bastante tranquilita, no hacemos las cosas con gran pompa y circunstancia, pero este momento es sagrado y yo quiero que no lo tomemos a menos. Y si vos tenés una fe en Jesús, este es el momento en que le decimos: Señor, gracias por tu muerte, gracias por perdonarme. Este es un buen momento de recogimiento también. Si hay pecados en tu corazón, hay cosas que te están separando de Dios, este es un buen momento para en tu corazón decirle a Él, antes de recibir los símbolos. Y bueno, tomamos esto en memoria de Él, el pan y la copa. Así que lo compartamos en este momento, ¿sí? Señor, estamos tan agradecidos por lo que hiciste por nosotros. A lo mejor nunca nos daremos cuenta de lo terrible que fue todo lo que sufriste cuando diste tu vida para cada uno de nosotros. Pero dijiste que hagamos esto en memoria de esa muerte, Señor. ¿Cómo puede ser que una muerte, una cosa tan trágica y negativa, traiga libertad y felicidad? Pero así fue. Por tu muerte tan terrible nos trajiste libertad y salvación y vida a nosotros. Así que te recordamos, Señor, y te agradecemos por tu sangre, en el nombre de Jesús. Y una palabra más es decir que la palabra salvación no solo significa perdón de pecados,
y vida eterna, sino significa Jesús pagó por sanidad, por salud, por bendecir nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestras conexiones con nuestra gente, nuestra relación. Es mucho más integral que no es, como dijimos una vez, no es solo seguro contra incendio. El Señor no solo nos salva del infierno, sino que nos quiere dar una vida en abundancia en esta tierra. Así que gracias por estar, por compartir este momento. Ya pasó a Marcos, ¿sí? Ahí está. Bueno, aquí estamos. Todavía estás en la cámara, ¿eh? Sí, ya lo saco, cubro la copita y listo. Bueno, como saben, hemos estado estudiando la carta de Pablo a los Efesios y esta es la 5ª semana, creo que estamos. Perdón. Vamos a acomodarnos. Así que si tienen sus Biblias o quieren buscarlo para leerlo, hoy vamos a ver Efesios capítulo 2, de los versículos 11 al 22. Así que les doy un ratito para buscarlo. Si quieren, ahí estamos encuadrados. Acá tenemos una cosa de alta tecnología que es mover el atril y se mueve todo. ¡Qué bárbaro! Pero bueno, y tenemos un micrófono que también se mueve. Porque no tenemos técnicos de sonido y nada, somos nosotros nomás y el Blue que está allá durmiendo. A ver, mostremos al Blue. Más allá, ahí está el Blue durmiendo. Esa cosa negra es el Blue. Mejor que duerma y no que esté ladrando, como ustedes todos los que nos conocen saben. Bueno, Señor, te pedimos que nos abras tu palabra para entenderla en esta noche. Háblanos, Señor, a través de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces, la semana pasada hablamos sobre el distanciamiento entre los hombres y Dios, y ese distanciamiento fue restaurado a través de Jesús. Está bien, no hay problema. Y bueno, pero ahora Pablo continúa hablando de distanciamiento, pero esta vez es la humanidad entre sí. O sea, y también en este caso, Jesús es el que nos trae unidad. O sea, Jesús vino para traer unidad y restauración y reconciliación entre los hombres y Él, pero también entre los hombres, entre nosotros, hombres, mujeres, todas, todes, lo que sea, ¿no es cierto? Uy, no, perdón que dije eso, bueno. Es una cosa que se dice acá en Argentina, con X. Bueno, leamos el pasaje directamente. Dice Pablo, empezando con el versículo 11, por lo tanto, recuerden ustedes los gentiles de nacimiento, los que son llamados incircuncisos por aquellos que llaman de las... Perdón, que estoy leyendo muy mal acá. Lo voy a leer de acá de mi Biblia, en vez de lo estaba leyendo de la pantalla. Por lo tanto, recuerden ustedes los gentiles de nacimiento, los que son llamados incircuncisos por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo, porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad mediante la cruz, una nueva humanidad al hacer paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y también a los que estaban cerca, pues por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros,
sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En él todo edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Bueno, empieza diciendo ustedes que eran gentiles de nacimiento. Bueno, ¿qué es un gentil? ¿Qué son los gentiles? Básicamente esto sería cualquier persona que no es judía. Y eso básicamente nos incluiría a todos nosotros, por lo menos que yo sepa, menos el zurdo que ahora sabe que es judío. Y nos incluye a todos nosotros también y a todos los efesios. O sea, básicamente los que no eran judíos, ¿no es cierto? Entonces, los judíos los llamaban incircuncisos, pero era como un término de burla. O sea, históricamente los judíos los menospreciaban a los gentiles, ¿no es cierto? Y los consideraban como gente inferior. Pero a la vez los gentiles también le tenían bronca a los judíos, porque los judíos actuaban como si ellos fueran mejores que los demás. Entonces había mucha tensión en la iglesia de esa época, porque todavía los judíos trataban a los gentiles como si fueran inferiores, aún estando en Cristo y aún siendo hermanos en la fe, ¿no es cierto? Entonces, esa tensión, de eso es lo que está hablando Pablo acá, que eso causaba una división. Perdón. Bueno, hoy nosotros en la iglesia no tenemos problemas entre judíos y gentiles, por lo menos que yo sepa, pero sí hay muchas otras divisiones en nuestra sociedad, ¿no es cierto? Sociedades de raza, de clase social, de educación, de política, ¿no es cierto? Entonces, este pasaje todavía se aplicaría a la iglesia de hoy, me parece. Y por otro lado, también podríamos identificarnos con los gentiles si no somos judíos. Entonces, si te hace más cómodo, cada vez que ves la palabra gentiles acá en la Biblia, siempre reemplazarlo por yo, o sea, por vos mismo, ¿no es cierto? Porque vamos a ver que eso se aplica a todos los que estamos aquí escuchando. Ahora, 2 veces dice recuerden. Y acá explica Pablo lo que era su condición anterior, o sea, antes de conocer a Cristo, en versículo 12. Dice que recuerden que estaban separados de Cristo, que dice separados de todas las bendiciones que uno tiene en Cristo, ¿no es cierto? Dice que estaban excluidos de la ciudadanía, o sea, básicamente Dios fundó una nación especial que eran los judíos, ¿no es cierto? Y los gentiles hasta esta época, hasta este momento, estaban separados de esa realidad. Y la tercera cosa dice que eran ajenos al pacto de la promesa. O sea, todas las promesas que Dios tenía para su pueblo, los gentiles quedaban afuera. La cuarta cosa dice que estaban sin esperanza. O sea, las religiones que tenían estos gentiles no ofrecían esperanza para salvación y para una vida futura. Básicamente eran religiones de miedo a los demonios que los regían, ¿no es cierto? Y por último dice sin Dios, o sea, estaban afuera del plan de Dios para salvarlos y no lo conocían. O también creían en los dioses, como dijo Karina, con letra minúscula, o sea, dioses creados por los hombres que tampoco tenían el poder para salvarlos. Entonces, todo esto era la condición de los gentiles antes de conocer a Cristo. Y por lo tanto también, ya que como dijimos nosotros somos gentiles, también era nuestra situación. Pero llegamos al versículo 13 que dice, ahora en Cristo Jesús, los que en un tiempo estaban lejos, hemos sido acercados por la sangre de Cristo. Su sangre es lo que acabamos de recordar, ¿no es cierto? Es la clave para que se produzca esa reconciliación o la paz entre los judíos y los gentiles y entre la humanidad y Dios. O sea, el instrumento que trajo esa paz es la muerte de Cristo en la cruz. Es en Jesús que somos salvados. Y dice en el versículo 14, Él mismo, Cristo Jesús, es nuestra paz. O sea, Jesús no solo trae paz, sino que Él es la paz. Dice en el libro de Isaías que es el príncipe de paz. O sea, es el mejor representativo de paz que uno puede encontrar en el mundo. Ahora, según dice aquí, en el versículo 15, hay dos
o hay un doble propósito, digamos, para la muerte de Cristo. Perdón, en el versículo 14. La primera dice que Cristo murió para acercar a los que estaban lejos. Y la segunda dice que para poner fin a la hostilidad. Ahora, literalmente había un muro divisorio. Por ejemplo, en el templo de los judíos de la antigüedad, había un muro que dividía donde podían ir los gentiles y donde podían ir los judíos. Y en ese cartel decía, los intrusos serán ejecutados. O sea, no querían que los gentiles entraran en ese lugar, ¿no es cierto? Pero acá en el contexto de la carta de Pablo no está hablando de muros físicos, está hablando de la ley. Dice que la ley judía era esa barrera con sus mandamientos y sus reglamentos que eran tan restrictivos como un muro físico, pero eso mantenía a los gentiles afuera. Entonces, en realidad es la misma ley la que causa hostilidad. O sea, Dios no tenía la intención que fuera así, porque Dios creó al pueblo judío, dice que para ser una luz a los gentiles. O sea, ellos eran el ejemplo para que la gente que no conocía a Dios podían ver a Dios a través de ellos. Pero los judíos tomaron ese privilegio y lo distorsionaron y para convertirlo como en en favoritismo. O sea, los judíos pensaban que ellos eran el pueblo escogido y los mejores, y por eso despreciaban a los gentiles, inclusive los llamaban perros. Y de hecho, por ejemplo, si una persona judía se casaba con un gentil, se quedaba para siempre afuera de su familia, de sus amigos y todo, o sea, lo rechazaban. Y por eso Jesús vino y derribó ese muro de enemistad entre las personas y específicamente en este caso entre los judíos y los gentiles. Ahora, ¿cómo destruyó este mundo de hostilidad? Dice en el versículo 14, porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad y hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambas en un solo cuerpo mediante la cruz, por lo que dio muerte a la enemistad. Entonces, ¿cómo destruyó el muro de la hostilidad? La primera cosa que fue es anular la ley. Ahora, algunos de ustedes, se nos fue. Algunos de ustedes podrían preguntar, ¿no dijo Jesús que Él no vino a destruir la ley sino a cumplirla? Y bueno, sí, eso es cierto, pero hay dos aspectos de la ley, un aspecto bueno y un aspecto malo. El aspecto bueno es la ley moral de Dios, ¿no es cierto?, que Jesús cumplió en su persona y que todavía es vigente para nosotros cumplir. Pero la ley mala es la ley ceremonial, esa ley que es imposible de cumplir. Inclusive, según Colosenses 2, dice, esa ley solo estaba destinada para señalar el pecado y para mostrar que es imposible acercarse a Dios a través de la ley. Y esta misma ley era la barrera entre los judíos y los gentiles. Entonces, para ustedes, para que sepan hoy en día, cada vez que hay una ley para tratar de obtener la salvación, esa ley resulta imposible obedecerla, no importa cuánto lo intentemos. Es por eso la Biblia dice que es la maldición de la ley, porque al tratar de obedecer la ley solamente empeora las cosas. O sea, nadie puede esperar reconciliarse a Dios obedeciendo un montón de reglas o leyes, ¿no es cierto? Y esto es válido para cualquier religión o creencia o sistema de teología, ¿no es cierto? O sea, la ley estaba ahí para mostrar que solamente en Jesús podía haber reconciliación, no siguiendo un montón de reglas. Entonces, esa fue la primera. La segunda es creando una nueva humanidad. Dice que lo que hizo Jesús fue crear una raza humana totalmente nueva, y en esa nueva raza no hay desigualdad. O sea, no quiere decir que las personas pierdan sus características individuales, ¿no es cierto?, sus personalidades. Pero miren lo que dice en Colosenses 3:11.
Dice, en esta nueva naturaleza no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, culto ni inculto, esclavo ni libre, sino que Cristo es todo y está en todos. La presencia unificadora de Cristo que está en las personas que creen en Él hacen que sea una nueva humanidad, que somos una nueva clase de personas, vivimos en un nuevo reino, en una nueva familia, somos distintos a lo que éramos antes. Y por lo tanto, en esa nueva humanidad no hay lugar para divisiones y para que gente se crea mejor que otros. La tercera cosa que hizo Jesús para destruir el muro de la hostilidad Él fue nuestra reconciliación. O sea, los primeros dos pasos conducen a un tercero, ¿no es cierto?, que es la reconciliación, porque al quitar la barrera, ¿no es cierto?, y al crear una nueva humanidad, entonces esta humanidad ahora puede reconciliarse con Dios. No solo reconciliarse con Dios, sino también entre nosotros, entre los judíos y los gentiles, ¿no es cierto? O sea, y dice, es a través de Jesús, todo lo que Jesús logró puso fin a esa hostilidad, a esa enemistad, y ya no tiene ninguna razón para existir. Entonces, pero si Jesús solamente hubiera terminado con la hostilidad, faltaría un paso, ¿no es cierto? Y ahí es donde viene la reconciliación, que es la parte activa de esto, ¿no es cierto? El hecho de reconciliar básicamente significa reunir dos partes que antes estaban separadas, nada más. Entonces podría decir reunificación, ¿no es cierto? Nosotros estábamos separados el uno del otro y de Dios, y Cristo trajo esa reconciliación. Y la cuarta cosa es que Jesús trajo paz. Es el resultado de todo esto, y es lo que significa la muerte de Jesús. La muerte de Jesús fue una proclamación de paz, no solo para los gentiles, dice, los que estaban lejos, ¿no es cierto?, sino para los judíos, dice, los que estaban cerca. O sea, trajo paz a los que estaban lejos y a los que estaban cerca, porque los que estaban cerca, los judíos, también necesitaban reconciliación, porque ellos estaban metidos en su religión y no podían ver la libertad que los traía Jesús y la salvación de Jesús. Entonces, acá vemos en realidad la Trinidad toda actuando, pues dice que la reconciliación es a través de Jesús y por Él tenemos acceso al Padre por el Espíritu. O sea, nosotros tenemos a través de Jesús poder acceder al Padre, o sea, poder acercarnos a Dios, pero eso pasa a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es como el que lo hace posible, ¿no es cierto? Y por último, ¿en qué nos hemos convertido? Pablo usa 3 imágenes para describir nuestra nueva naturaleza o nuestra nueva posición en Cristo. Miremos los versículos 19 al 22. Dice, por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En Él todo el edificio, bien armado, se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En Él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Entonces hay 3 cosas acá que Pablo nos da como imágenes de pertenecer a esta nueva ciudadanía de Dios. La primera es esa, justamente, que no somos más extranjeros, sino que somos ciudadanos del reino de Dios. Un extraño o un extranjero vive en un país pero no pertenece ahí, no tiene derechos y a lo mejor está ahí solamente temporariamente, ¿no es cierto? Pero un ciudadano tiene todos los derechos del reino y también tenemos todos los derechos de la sociedad, o sea, todas las cosas que aplican para la sociedad, los beneficios son para nosotros también. Entonces somos ciudadanos del reino de Dios. La segunda es que somos miembros de la familia de Dios. O sea, somos hijos e hijas de Dios y también somos parte de la familia de creyentes. O sea, ser parte del reino es genial, ¿no es cierto? Pero ser miembro de la familia es un nivel de intimidad aún mejor. Y el énfasis acá es menos en la paternidad de Dios, que Dios es nuestro Padre, sino más que la relación con nuestros hermanos, ¿no es cierto?
como dice acá, es medio extraño, dice conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Lo que está tratando de decir es que somos todos juntos, estamos unidos en esa familia, somos hermanos y hermanas. Hay mucha gente que dice, bueno, somos todos hijos de Dios. No somos todos hijos de Dios, somos todos creación de Dios, pero al entrar en la familia de Dios y ser aceptados por Él como sus hijos e hijas, ahí sí que somos miembros de la familia de Dios y tenemos todos los derechos para estar con nuestro Padre, con nuestros hermanos y hermanas. Y tercero, dice que somos el templo de Dios. No somos solamente un edificio, sino que somos un templo. Ahora, un templo es donde Dios vive, ¿no es cierto? Y entonces, justamente en la época de los judíos, el templo era el punto focal de su identidad como pueblo de Dios, porque decían que Dios estaba con ellos y moraba en su templo, ¿no es cierto? Pero acá ahora dice Pablo que nosotros somos ese templo. Y ese templo nuevo tiene el mismo propósito que el templo antiguo, que es ser una morada para Dios, una vivienda para Dios. Dios no está atado a un edificio, Él está atado a su pueblo santo, o sea, a través del Espíritu Santo que vive en su templo, en nosotros. La morada de Dios es con los hombres, no es en un edificio o un lugar, como dijo Karina antes, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo describe Pablo a este templo? Dice que primero está construido sobre el fundamento de la enseñanza de los apóstoles y profetas. O sea, básicamente esto lo podemos encontrar hoy en la palabra escrita de Dios. Ese es el mismo fundamento para todos los creyentes. Estamos basados sobre la palabra de Dios. Luego dice que está la piedra angular, que es la piedra que mantenía todo el edificio sin que se cayera, digamos, ¿no es cierto? O el estabilizador, y esa piedra angular es Jesús mismo. Y luego entonces sigue cada uno de nosotros, que seríamos las piedras individuales que conforman el resto del edificio. Observen que dice que es bien armado, que habla de la unidad, ¿no es cierto? Y después dice edificados juntamente. O sea, la idea es que la iglesia o el templo de Dios comienza en unidad, pero luego es un proceso que seguimos creciendo en unidad mientras el edificio se va edificando cada vez más arriba, ¿no es cierto? Y la imagen para mí que Pablo nos deja es de un hermoso y majestuoso edificio, como esas catedrales que hay en Europa y todo eso, ¿no es cierto? Donde Dios habita en su gloria y nosotros somos el templo, somos el receptáculo, el vehículo por donde Él muestra su gloria y Él vive en nosotros, ¿no es cierto? Y la unidad que está reflejada en ese templo debería ser un motivo de admiración para todos los que la ven. O sea, un edificio construido con piedras de todas las edades, todas las razas, todos los colores, ricos o pobres, desde científicos brillantes hasta los creyentes más simples. Todos somos parte de ese templo de Dios, ¿no es cierto? Y yo creo que esa es una iglesia que valdría que fuéramos parte, ¿no es cierto? Muchas veces uno piensa que las iglesias son cada una, ¿no es cierto?, es su iglesia individual, pero en realidad lo que está hablando acá Pablo es de la iglesia universal, de todo el mundo, que la iglesia es la representación de Cristo y la morada de Cristo aquí en la tierra. Entonces Dios hace su trabajo, hace su obra a través de su iglesia, porque nosotros estamos llevando su presencia. Entonces Dios no está en un lugar o en otro lugar, o en un edificio o fuera del edificio. Dios está en nosotros, que somos sus hijos. Bueno, voy a terminar con algunos pensamientos. Aquí, primero es una pregunta medio retórica, ¿no es cierto? Pero si Cristo a través de su muerte abolió esa hostilidad y derribó los muros, ¿por qué todavía hay tantas barreras y diferencias entre el pueblo de Dios? ¿No es cierto? O sea, yo creo que hay muy pocas iglesias que son famosas por su unidad. Al contrario, ¿no es cierto? Dios derribó las viejas barreras, pero nosotros edificamos barreras nuevas, ¿no es cierto? Barreras de raza, barreras de prejuicio, barreras de falta de perdón, barreras de clase social, barreras políticas, barreras de denominaciones. Y yo creo que esto no solo es ofensivo para Cristo,
que justamente murió para derribar esas barreras, sino que también es ofensivo al mundo, ¿no es cierto? Porque el mundo no ve mucha evidencia del amor de Dios en la iglesia. O sea, básicamente estamos contradiciendo el mensaje de reconciliación de Cristo, ¿no es cierto? Y eso es una tristeza muy grande. Inclusive, ¿se acuerdan cuando Jesús oró en el capítulo 17 de Juan que sus discípulos fueran uno y que el mundo supiera que somos sus seguidores por el amor que nos tenemos los unos a los otros? Ese es el tipo de iglesia que queremos ser, ¿no es cierto? Donde cada persona es importante, donde cada persona es aceptada y valorada, ¿no es cierto? Que cada persona pueda participar por igual en las obras del reino. Eso es una característica de las iglesias Viña, que decimos, todos podemos jugar, o sea, cada uno tiene una parte que traer a la mesa, que traer al trabajo del reino, ¿no es cierto? Entonces, es una cosa muy, muy seria para tomar en cuenta, ¿no es cierto? Cuando vemos esos prejuicios, esas divisiones, ¿no es cierto? Esas facciones que vienen y nos hacen querer tomar partes o pensar que la otra gente es inferior o lo que ellos dicen no tiene ningún valor, ¿no es cierto? Estamos básicamente arruinando o dejando sin valor el trabajo reconciliador de Dios. Y en realidad este mundo está cada vez más dividido, ¿no es cierto? Acá en Argentina, como en Estados Unidos, que ahora está pasando por un momento muy malo, ¿no es cierto? Divisiones políticas, ideológicas, raciales, religiosas, sociales. O sea, y hay gente que está siendo perseguida y aislada y condenada al ostracismo por las cosas que ellos creen. Y yo creo que la iglesia debería ser el lugar para aceptar a esas personas que son rechazadas por los demás, pero acá deberían encontrar aceptación, ¿no es cierto? El mundo necesita el mensaje de reconciliación y nosotros deberíamos ser los mensajeros de esas buenas noticias de que Jesús vino para traer paz, ¿no es cierto? Y nosotros, no solo por decirlo, sino por serlo, ¿no es cierto? Que sea nuestro testimonio, que somos una iglesia que se ama y que se aceptan los unos a los otros, no solo hablarlo, sino serlo. Porque Jesús murió para hacernos uno. Eso creo que es el mensaje principal. Si hay algo que sacaron de lo de hoy es que Jesús murió para que nosotros seamos uno. Entonces, finalmente, si estás escuchando este mensaje y no te has reconciliado con Dios, o sea, no realmente ni siquiera sabes lo que estamos hablando con respecto a eso, ¿no es cierto? Es muy simple. Jesús murió para poner fin a la separación entre la humanidad y Dios. Los hombres, las mujeres, los humanos estábamos separados de Dios por nuestras malas acciones, por nuestra rebeldía en contra de Él, ¿no es cierto? Y según lo que leímos hoy, la sangre de Jesús es la única manera de que te puedas acercar a Dios. Jesús sufrió en nuestro lugar y pagó con su vida el precio que nosotros no tenemos que pagar, porque Él lo pagó por nosotros. Entonces, al creer en Jesús y que su muerte fue por vos, que fue una cosa real y personal, ¿no es cierto? También vos podés tener acceso a la presencia de Dios y te puedes convertir en su verdadero hijo o hija. Y todo lo que tenemos que hacer es pedirle. Y yo te quiero invitar hoy, si estás pensando en estas cosas y a lo mejor necesitas ayuda, mandanos un mensaje, si querés por privado o por WhatsApp, por lo que sea, y podemos hablar más con vos y explicarte estas cosas. Pero yo creo que, como Jesús dijo, que su muerte no sea en vano, ¿no es cierto? Al no ver que la iglesia, que los humanos estamos unidos, sino a la vez estamos divididos y separados y peleados y todas esas cosas, ¿no es cierto? Jesús quiere traer paz. Él es el príncipe de paz y vino a traer paz a este mundo. Así que, bueno, lo dejo con eso. Acá Karina seguro que tiene alguna palabrita para agregar, así que voy a mover la plataforma hacia ella. Ahí está. Acá está el micrófono. Bien. Solo simplemente estoy con estas palabras subrayando lo que ya se ha dicho, pero Jesús, estábamos alienados de Dios
por el pecado de la naturaleza humana, como humanidad estábamos separados por nuestras decisiones de independizarnos de Dios, y Jesús nos reconcilió con el Padre. Y en nuestra relación también con otros estamos separados. En este mundo hay divisiones, en este mundo hay tanto quebrantamiento, este mundo está tan... Si ha habido un tiempo en la historia donde esta palabra es necesaria, es ahora cuando vemos tanto odio en las calles, gente tirando ladrillos, rompiendo, gente ofendida, gente enojada, gente separando, creyéndose mejor que otros. Jesús pagó para reconciliarnos con Dios y el uno con el otro, para hacernos un pueblo. Pagó con su muerte para recibirnos en la familia de Dios. Para los que estaban solos, no estén más solos, sino que tengan una familia, estén incorporados al reino de Dios. Un par de cosas, escuchaba hablar a Marcos, hablaba del judío y de la separación y todo eso, y quiero decir esto, que en general la mayoría de las cosas que terminaron mal empezaron con una buena intención. Dios quería que el pueblo judío sea un pueblo separado para Dios, y ese es el origen también un poco de la separación inicial que tenían ellos. Por ley tenían que ser separados. Dios quería un pueblo que iba a ser el vehículo para que Él enviara el Mesías a este mundo para salvarnos. Y un poco por eso empezó eso. Pero como todo se tergiversa, se degrada, y hoy en día hay muchas cosas que empezaron bien pero terminamos bastante mal. Como seres humanos a veces no hacemos bien. Yo creo que no tenemos la capacidad de hacerlo con las mejores intenciones. Siempre digo, hacemos a veces más mal que bien. Necesitamos la gracia de Dios para ser agentes de reconciliación. Jesús vino para hacer nuestra paz. Y yo espero que cada uno de nosotros, donde quiera que estemos, en donde nos movamos en la semana, en nuestros hogares, en nuestra familia, en nuestro barrio, en un ambiente de trabajo, que seamos reconciliadores, que seamos agentes de paz. El Señor dijo, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y Marcos esta mañana en la iglesia en inglés dijo algún comentario que me pareció tal vez relevante. A veces nos ponemos todos apasionados, por ejemplo, en las plataformas sociales, ¿no? Como Facebook. Y a veces eso divide tanto, ¿no? Y no estamos acá para dividir, estamos para traer a todos a Dios y para representar el corazón del Padre en este mundo tan roto. Entonces, a veces abstenerse de mandar una gran opinión que va a antagonizar a la mitad del mundo, a veces a lo mejor es una buena cosa, pensar un poco cuando ponemos algo, cuando hablamos. Hay tanta división en este mundo. Dios no quiere animar a la división. Hay mucha gente, como dijo el Marcos, a veces en los ambientes religiosos hay tanto, yo soy mejor que vos, nosotros somos mejores que estos son malos, y no es así. Somos todos estamos en desesperada necesidad de la gracia de Dios. Y quiero decir también esto, que la ley, hablando de los comentarios que se hicieron en cuanto a la ley, no hay nada que podamos hacer que nos gane el favor de Dios. Dios hizo lo que nos ganaba el favor de Dios, que fue la cruz de Jesús. Ahora no nos deja así para que vivamos viva la pepa haciendo cualquier cosa. No, el Señor nos da un nuevo corazón. No nos reforma ni nos da una mano de pintura, nos da un nuevo corazón. Cuando tomamos la decisión de fe de recibirlo en nuestra vida, de recibir su perdón, Él es como una regeneración del espíritu y somos una nueva persona para vivir para cosas bellas que Él ha preparado para nosotros. Así que quiero decir una oración para cerrar y le doy la última palabra a Marcos. Pero quiero pedir que el Espíritu Santo nos ayude a caminar. A los que conocemos al Señor, que Dios nos ayude a caminar. Y a los que no conocemos al Señor, quiero pedir que el Espíritu Santo te hable en esta semana y te ayude a comprender este misterio del Evangelio de Jesús. Señor bendito, gracias por el poder de tu palabra. Y aunque tratamos de desempaquetarla en 40 minutos, no es tal vez suficiente para entender la profundidad de lo que tú nos quieres comunicar. Pero pido que tu Espíritu Santo nos ayude a entender estas semanas, mientras pensamos en lo que hemos recibido hoy, lo que significa que Jesús nos ha reconciliado, que somos un solo pueblo para pertenecer al Padre, Señor, al corazón de Dios. Gracias, Señor, que en ti hay unidad y paz, que tú eres el príncipe de paz. Y yo pido, Señor, por mis hermanos que están escuchando esta conversación, que
que tu espíritu les dé a ellos y a nosotros la gracia esta semana de ser agentes de reconciliación, agentes de paz, que seamos pacificadores, que te representemos bien en este mundo roto, que extendamos una mano a los que están solitos, aislados, sufriendo, que seamos, tú llenes nuestro corazón con tu amor, porque nosotros no sabemos cómo hacerlo, con nuestras buenas intenciones, casi siempre hacemos más mal que bien. Señor, ayúdanos a caminar guiados por tu Espíritu. Y Señor, a los que todavía no te conocen en una manera personal, que tú liberes revelación del cielo, de la verdad del cielo en sus corazones, para que puedan tomar una decisión y optar por la vida que tú nos das, el perdón y la libertad y la paz en su corazón. Señor, te bendecimos, extendemos una bendición a cada hogar que está conectado con esta transmisión. Nos encomendamos en tus manos, a tu protección, a tu cuidado por una semana más. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo quiero decirles a todos que los de la iglesia, por lo menos que nosotros oramos por ustedes todos los días, estamos conscientes de que algunos están pasando por momentos difíciles económicamente. También a veces esto del encierro psicológicamente nos produce depresión y todas esas cosas. Así que sepan que estamos orando por ustedes y también si tienen algún motivo específico de oración, pónganlo en un comentario, mándenos un WhatsApp para que podamos tenerlos presentes esta semana. Que Dios los bendiga a todos. Gracias por estar aquí, los que han venido a escuchar este mensaje y los que van a escuchar en otros días. Y los queremos mucho, los bendecimos y que tengan una buena semana. Chao a todos. Chao a todos.